10 de octubre de 2025. Antes del amanecer, el puerto de Novorossiysk, en el Mar Negro, se convirtió en el escenario de un trato silencioso entre Pekín y Moscú. En lo alto, un satélite del sistema espacial Lanter de Kiev atravesó la niebla de Crimea y captó algo invisible para el ojo humano, una caravana de camiones moviéndose en un silencio inquietante. En su interior había misiles balísticos de corto alcance, DF-11, cada uno capaz de transportar una ojiva de 100 libras suficiente para borrar un distrito entero de una ciudad ucraniana. La señal llegó al centro de mando de Kiev como una chispa en pólvora seca. Sin discursos ni negociaciones, solo una orden a activar la operación Velo Nocturno. En minutos, docenas de drones kamikaze FPV despegaron, baratos, pequeños e implacables. No hubo charlas en la red, solo coordenadas y una palabra cifrada a atacar. Ahora 15 camiones de misiles y sus escoltas armadas avanzaban directamente hacia una tormenta que no podían ver. ¿Podría el sistema de defensa aérea ruso Pantsir S-1 interceptar este enjambre de asesinos de bajo costo? ¿O terminaría esta noche con una explosión que reescribiera el equilibrio de poder en el Mar Negro? Vamos a descubrirlo. Mitad de estas especímenes de todo así. 10 de octubre de 2020 son 03:47 AM. En lo alto del Mar Negro, un satélite del sistema espacial Lanter, uno de los 26 que orbitan la red de defensa de Ucrania, capturó una imagen que lo cambió todo. En la quietud del puerto de Novorossiysk, en Crimea, se estaba descargando un contenedor marcado como AEL-455. Sus paredes de acero llevaban el emblema del Grupo Norco de China. Alrededor, unos 20 soldados chinos fuertemente armados custodiaban lo que parecía ser una transferencia encubierta de misiles. En 9 segundos la imagen llegó a Kiev. El sistema de inteligencia artificial en el centro de mando de Kiev procesó la grabación a través de 128 filtros de reconocimiento. El veredicto fue inmediato y escalofriante. Dentro de esos 15 camiones había misiles de corto alcance, DF-11, cada uno capaz de llevar una ojiva de 100 libras a un rango de casi 190 millas, suficiente para alcanzar profundamente la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkov. Si la caravana llegaba a su base en el bosque de Belgorod, Rusia, obtendría una ventaja en el campo de batalla valorada en cientos de millones de dólares y potencialmente costaría miles de vidas ucranianas. A las 03:49 AM, una alerta roja destelló en la sala de situación de Kiev. Operación Velo Nocturno, murmuró un analista. Un Reaper MQ-9 armado con 4 misiles Hellfire y sensores EOIR avanzados fue lanzado a 10.000 pies con la misión de seguir a la caravana y capturar cada pulso de radio, cada firma térmica de motor. Los sensores del MQ-9 detectaron 15 camiones, 4 vehículos de escolta y 2 jeeps de mando moviéndose al norte a unas 38 millas por hora a través de un denso bosque. Los algoritmos de inteligencia artificial proyectaron que probablemente harían una parada a 12 millas cerca de un depósito de combustible usado habitualmente por convoyes logísticos rusos. En Kiev, la realidad se asentó como hielo. Esto no era un transporte de carga, era una escalada móvil. China estaba abasteciendo la línea frontal rusa bajo la cobertura de la oscuridad. La decisión llegó sin debate. Interceptamos, ordenó el director. A las 03:52 AM, los enlaces de datos se bloquearon, los satélites se alinearon y comenzó el primer ataque invisible de Ucrania esa noche. Los cazadores ya estaban en movimiento. Cielo 4, Anime. El Reaper MQ-9 se mantenía estable a 10.000 pies con sus motores susurrando sobre el bosque cubierto de niebla de Belgorod. En su pantalla térmica, 15 camiones de misiles, 4 vehículos de escolta y un jeep de mando trazaban un sendero brillante en la oscuridad. Cada misil DF-11 llevaba una ojiva de 100 libras, suficiente para destruir una manzana del tamaño de Times Square. En conjunto, la caravana transportaba un potencial explosivo combinado que superaba las 16.000 libras de TNT de alta calidad. Un tren de bombas rodante que se movía a apenas 38 millas por hora hacia la frontera de Ucrania.
En el centro de control de Kiev, una pared de monitores parpadeaba con datos interceptados. Los algoritmos de inteligencia artificial de Ucrania analizaban más de 400 gigabytes de telemetría en vivo cada minuto. En 46 segundos identificaron el vehículo de mando por su patrón de ráfagas anormal. 37 firmas de radiofrecuencia únicas agrupadas en una frecuencia de banda alta de 4,3 gigahercios. El mapeo predictivo estimó que la caravana se detendría a 12.4 millas cerca de un depósito de combustible abandonado utilizado por última vez por columnas blindadas rusas a principios de 2023. La orden llegó rápido a desplegar dos vehículos blindados MTLB, modificados con nombres en clave ECO 1 y ECO 2 para interceptar. Se movieron bajo un apagón de radar, deteniéndose a 4 millas de la carretera. Ambos vehículos llevaban suites de guerra electrónica personalizadas alimentadas por emisores gemelos de 4 kW cada uno capaz de reproducir y distorsionar la telemetría enemiga en tiempo real. Su arma secreta, Echo Trap, un sistema diseñado para reflejar ondas de radio hacia su fuente, convirtiendo los bloqueadores enemigos en transmisores ciegos. A las 04:13 am, las alarmas estallaron. Un sistema de misiles BU-M2, estacionado a 8 millas al sur, detectó un dron explorador ucraniano a 620 pies de altitud y lo vaporizó con un misil que viajaba a Mach 3.5. En minutos, Rusia lanzó dos drones Orlan 10, cada uno emitiendo ondas de interferencia lo suficientemente fuertes como para paralizar la electrónica en 10 millas cuadradas. Pero los ucranianos atacaron primero. ECO 1 activó la trampa, capturó el pulso de 4.3 GHz de los Orlan, lo invirtió y lo devolvió. El resultado fue un caos total. Ambos Orlan reportaron coordenadas conflictivas, perdiendo la alineación. Durante 172 segundos, la red de interferencia rusa quedó ciega una ventana de apagón que valía millones de dólares en sistemas de defensa interrumpidos. En ese silencio, la inteligencia artificial de Kiev fijó el último punto de referencia. 15 am. La caravana se detendría exactamente donde el bosque se estrechaba como se predijo. La trampa estaba lista. El ataque seguiría en minutos. Todo estaba en su lugar, las trampas, los señuelos, el silencio. Pero nadie en Kiev podía decir con certeza si el enemigo caería en la zona de muerte o se desvanecería en la niebla para siempre. 15 am. El bosque de Belgorod estaba silencioso, demasiado silencioso. El rocío se adhería a las agujas de los pinos, los motores zumbaban bajo, y los 15 camiones de misiles, cada uno valorado en casi 8 millones, entraron en un claro estrecho. La carga total de la caravana, más de 120 millones en misiles DF-11 y equipo logístico, podía arrasar sectores enteros de una ciudad si se desplegaba en el frente de Kharkov. Pero los conductores no sabían que ya estaban dentro de una zona de muerte calculada con precisión de 12 pies por la inteligencia artificial de Kiev. A las 04:16:42 llegó el mensaje cifrado desde Kiev: ejecutar el ataque alfa. Dentro del segundo MTLB, aún frío bajo una red de camuflaje, dos operadores encendieron el sistema. Un sonido como un enjambre de abejas rasgó los árboles cuando 20 drones kamikaze FPV se elevaron. Cada uno pesaba solo 4.4 libras, llevando una carga moldeada de 2 libras. Sin embargo, juntos tenían suficiente poder explosivo para rivalizar con una bomba de 500 libras. Ascendieron a 200 pies sincronizados mediante telemetría de pulso láser actualizada 20 veces por segundo. Luego el enjambre se dividió en patrones que solo la inteligencia artificial podía predecir. 10 apuntaron a los camiones de combustible, 5 a los remolques de misiles y 5 a los vehículos de mando. Los operadores de radar rusos, viendo una pantalla llena de ecos falsos, nunca los vieron venir. El primer dron impactó. Un golpe directo en un camión de combustible que llevaba 620 galones de diésel produjo una bola de fuego naranja que alcanzó 65 pies en el aire y registró 3.2 en los sensores sísmicos locales. En 8 segundos, 2 drones más impactaron en las bahías de misiles. Cada ojiva DF-11 contenía 100 libras de propulsor.
La secuencia de explosiones se encadenó a cientos pies por segundo, convirtiendo 15 vehículos en una tormenta de metralla fundida. El pánico se extendió entre las unidades de escolta. El Panzer S-1 cercano intentó un contraataque disparando 3 misiles E-6 de 90.000 balazos cada uno, pero su radar corrompido por la interferencia de Eco-Trap falló los 3 disparos al aire vacío. Los soldados rusos dispararon salvajemente al humo. El sonido de los rifles fue tragado por explosiones que iluminaron el bosque por millas. A las 04:18:40 las llamas lo consumieron todo. Los camiones se derritieron en esqueletos. Las ondas de choque rompieron vidrios a 9 millas de distancia. La telemetría de los drones registró un pico de calor de 1400 degc en el epicentro. En menos de 5 minutos, una operación de menos de 25.000 balos había aniquilado más de 120 millones en equipo, matando o incapacitando a 55 soldados, muchos de los cuales se creía eran asesores chinos integrados con el equipo ruso. Hoy 4:20 am en silencio. Un cráter de 35 pies de ancho humeaba en el corazón del claro. Desde la órbita Lantern confirmó la destrucción total. Un analista en Kiev susurró los cálculos en voz alta: 20 drones derribaron 15 camiones de misiles. Eso es una muerte cada 15 segundos. El bosque acababa de reescribir las reglas de la guerra moderna. Si crees que el ataque terminó aquí, piénsalo de nuevo. Las consecuencias expondrían secretos que Rusia nunca quiso que el mundo viera. Sigue observando. A 104:21 am. El eco de la explosión aún resonaba en los valles del bosque de Belgorod cuando los últimos fuegos comenzaron a desvanecerse. Donde había estado la caravana, solo quedaba ruina: 15 camiones de misiles DF-11 reducidos a estructuras fundidas, 4 vehículos de escolta quemados en la tierra y un cráter de 35 pies de ancho brillando como un horno. La firma térmica alcanzó un pico de 1420 dF, suficiente para licuar aluminio, derretir asfalto y deformar las suspensiones de acero de los vehículos cercanos. Durante los siguientes 20 minutos, el bosque ardió como una antorcha. Las unidades rusas en una estación de radar a 11 millas de distancia malinterpretaron la destrucción como un ataque de artillería. La batería Panzer S-1, ya medio ciega por la interferencia de Eco-Trap, lanzó 2 misiles más, ambos valorados en 180.000 os, hacia la nada. Uno explotó en el aire esparciendo escombros en su propio perímetro. Los comandantes locales quedaron en silencio, sus radios cifradas, abrumadas por una ola de estática de los convoyes destruidos con sus sistemas de RF fritos simultáneamente. A las 04:35 am, el primer equipo de respuesta de emergencia llegó al lugar. Las imágenes de drones mostraron más tarde 55 muertos o desaparecidos, al menos 22 cuerpos pertenecientes a personal ruso y chino. Cada carcasa de misil estaba abierta. Ninguna era recuperable. La onda de choque había roto 57 ventanas en un asentamiento rural cercano a 9.3 millas. Las unidades forenses describieron el patrón de explosión como quirúrgico, pero catastrófico. Mientras tanto, en el centro de inteligencia subterráneo de Kiev, las pantallas brillaban en la oscuridad. La transmisión infrarroja del Reaper confirmó la destrucción total y la inteligencia artificial mostró una sola palabra en su interfaz: objetivo completado. Los aplausos fueron breves. Muchos sabían lo que esto significaba: un convoy de armas, suministrado por China, había sido eliminado dentro del territorio ruso. Las implicaciones diplomáticas resonarían mucho más allá del campo de batalla. A las 05:00 am, los canales estatales rusos declararon un accidente logístico por fuego. Sin embargo, en pocas horas, las imágenes satelitales independientes de Maxar se hicieron públicas mostrando coordenadas idénticas: 52,99 de Guerreros Norte, 36,608 este coincidiendo con los registros de la operación de Kiev. El cráter de más de 10 metros de profundidad no dejaba espacio para la negación. Para Ucrania fue un triunfo construido en el silencio. Para Rusia y China fue una vergüenza medida no en palabras, sino en toneladas de cenizas. Más de 300.000 libras de equipo militar destruido fueron borradas en menos de 5 minutos.
La guerra había entrado en una nueva fase invisible, precisa e imposible de ignorar. A las 06:00 am, el cráter humeante cerca de Belgorod ya se había convertido en el pedazo de tierra más analizado del planeta. Las transmisiones satelitales de Lantern Maxar y la sonda Terra de la NASA confirmaron coordenadas idénticas sin tempin y de norte 30.618 de este y una zona de impacto de 112 pies de diámetro. En pocas horas, los analistas compararon los datos. Un enjambre ucraniano de $25,000 había borrado sistemas de misiles chinos valorados en 120 millones y 55 personas entrenadas en menos de 4 minutos. No fue solo un ataque, fue una demostración, una advertencia escrita en fuego. En Kiev comenzó el informe. El éxito de la operación dependió de 5 componentes, cada uno tan improbable como preciso detección orbital desde un satélite Lantern de 2.6 toneladas orbitando a 310 millas, mapeo de señales asistido por inteligencia artificial que procesaba más de 400 gigabytes por minuto, tecnología Echo Trap que reflejaba frecuencias de interferencia con un 98.6% de precisión, el módulo de control MTLB-2 ultra silencioso escondido a solo 4.1 millas de la carretera, y la sincronización del enjambre FPV que actualizaba datos de guía cada 0,5 segundos. Juntos crearon una emboscada digital que ningún comandante humano podría haber cronometrado por instinto. Pero el costo no se midió solo en rublos o dólares. Para Ucrania, esta operación arriesgaba una escalada a escala global. La presencia de personal chino entre las bajas significaba que el ataque había ido más allá de un campo de batalla. Había tocado un nervio geopolítico. En 36 horas, tanto Moscú como Pekín presentaron protestas diplomáticas formales en la ONU, acusando a Ucrania de agresión no provocada. La respuesta de Kiev fue breve. El convoy llevaba armas de guerra. Las eliminamos a puertas cerradas. La inteligencia occidental lo llamó el milagro de 5 minutos. Analistas militares en Washington notaron que los drones construidos con componentes reciclados y carcasas impresas en 3D lograron una relación de eficiencia de 4,800 a 1 en costo versus destrucción. Una fuente del Pentágono comentó: ninguna nación en la historia moderna ha generado tanto impacto con tan poco equipo. Sin embargo, en medio de la celebración creció una inquietud silenciosa. Si 20 drones caseros podían borrar un convoy de millones de dólares en una noche, ¿qué traería la próxima generación? Mientras amanecía en Kiev, una pregunta permanecía en la pantalla de cada analista. ¿Fue esto un acto de genialidad o el comienzo de algo mucho más peligroso? A las 07:10 am, el humo sobre Belgorod se había disipado curvándose como cintas grises sobre una cicatriz que no existía la noche anterior. El satélite Lantern hizo otro pase capturando las consecuencias con una claridad brutal: 15 carcasas ennegrecidas, un cráter de 35 pies de ancho y lo que los analistas estimaron como más de 300,000 libras de equipo destruido. Los medios mundiales aún no se habían despertado, pero la historia ya había cambiado de rumbo. En la sala de mando subterránea de Kiev, los operadores se quitaron los auriculares uno por uno. No hubo vítores ni celebraciones, solo el zumbido silencioso de las computadoras y la lenta comprensión de que acababan de redefinir la guerra moderna. La misión costó menos que un automóvil de lujo, pero vaporizó un convoy de misiles protegido por 2 capas de defensa aérea, 4 escoltas blindadas y 120 millones en activos ruso-chinos combinados. Una relación de costo a destrucción de casi 1 a 5,000. Horas después, las redes internacionales comenzaron a informar sobre una explosión inexplicable cerca de Belgorod. La televisión estatal rusa lo llamó un accidente de combustible. Pekín negó cualquier presencia china, pero las imágenes satelitales contaban otra historia, una que no podía enterrarse, una que ardía con demasiada intensidad. En los círculos de inteligencia, el ataque se conoció con un solo nombre en clave: Operación Bosque Silencioso. Para el mundo fue una nota a pie de página.
Para Ucrania fue la prueba de que el ingenio podía triunfar sobre la potencia de fuego, que una nación luchando por su supervivencia podía superar a imperios armados con oro y acero. Y sin embargo, bajo el triunfo yacía una pregunta que se negaba a desvanecerse: si esta guerra ahora podía ganarse con algoritmos, satélites y drones no más grandes que un pájaro. ¿Qué vendría después? Porque en algún lugar sobre las nubes nuevas, máquinas ya estaban observando y la guerra del mañana acababa de comenzar. Si encontraste este análisis insightful y quieres apoyar más desgloses en profundidad como este, no olvides dar like, compartir y suscribirte al canal, y presiona el icono de la campana para no perderte el próximo conflicto que se desarrolle. Conflicto que se desarrolle. Conflicto que se desarrolle.